¿Te imaginas tener que acostarte con tu propio padre para preservar tu descendencia? ¿Te imaginas engendrar a dos hijos que se convertirían en los enemigos de tu pueblo? ¿Te imaginas ser el resultado de un acto incestuoso y abominable? Estas son algunas de las preguntas que nos plantea la historia de las hijas de Lot, que se acostaron con su propio padre después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esta historia, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 19, versículos 30 al 38, es una de las más escandalosas y difíciles de entender de toda la Biblia. ¿Por qué las hijas de Lot hicieron eso? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué nos enseña esta historia sobre la voluntad de Dios, la naturaleza humana y la redención? En este video vamos a explorar estas y otras cuestiones y a descubrir el significado y la enseñanza profunda de esta historia. Para entender mejor esta historia, tenemos que situarnos en el contexto histórico y bíblico en el que se desarrolla. La historia de las hijas de Lot se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 19, versículos 30 al 38. Esta historia forma parte de la narración más amplia de la vida de Abraham, el padre de la fe, y su relación con Dios. Abraham era el tío de Lot, y ambos eran descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé. Dios había prometido a Abraham que le daría una tierra, una descendencia y una bendición. Sin embargo, Abraham tuvo que enfrentarse a muchas pruebas y dificultades para ver cumplida la promesa de Dios. Una de esas dificultades fue la separación de Lot, que había acompañado a Abraham desde Ur de los Caldeos hasta Canaán. Lot era muy rico en ganado y posesiones, al igual que Abraham, y ambos tuvieron que dividir la tierra para evitar conflictos entre sus pastores. Lot escogió la llanura del Jordán, que era muy fértil y abundante en agua, y se fue a vivir cerca de la ciudad de Sodoma. Sin embargo, Sodoma era una ciudad muy pecaminosa y corrupta, donde se practicaban todo tipo de abominaciones. La Biblia dice que los habitantes de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Génesis 13, 10 al 13. Dios, que es justo y santo, no podía tolerar la maldad de Sodoma y Gomorra, las dos ciudades principales de la llanura del Jordán. Por eso, decidió destruirlas con fuego y azufre desde el cielo. Pero antes de hacerlo, envió a dos ángeles a Sodoma para rescatar a Lot y a su familia, que eran los únicos justos que vivían allí. Los ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, y Lot los hospedó en su casa. Pero los hombres de Sodoma, que eran depravados y violentos, rodearon la casa de Lot y le exigieron que les entregara a los ángeles para abusar de ellos. Lot, que quería proteger a sus huéspedes, les ofreció a sus dos hijas vírgenes en su lugar, pero los hombres de Sodoma no aceptaron y trataron de irrumpir en la casa. Entonces, los ángeles cegaron a los hombres de Sodoma y le dijeron a Lot que saliera de la ciudad con su esposa y sus hijas, porque iban a destruirla. Los ángeles también le advirtieron que no mirara atrás, ni se detuviera en ninguna parte de la llanura, sino que huyera al monte para salvar su vida. Lot, que al principio dudó y se resistió, finalmente obedeció y salió de Sodoma con su familia. Sin embargo, su esposa, que iba detrás de él, miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Así, Lot perdió a su esposa y a toda su riqueza, y solo le quedaron sus dos hijas. Después de escapar de la destrucción de Sodoma, Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva en el monte Zoar. Allí, las hijas de Lot, que habían sido criadas en una ciudad perversa y que habían perdido a su madre y a sus prometidos, pensaron que no había ningún hombre en la tierra con quien casarse y tener hijos. Por eso, decidieron emborrachar a su padre y acostarse con él, para preservar su descendencia. La Biblia dice que la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab, que significa del padre, y la menor también dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí, que significa hijo de mi pueblo. Estos dos hijos fueron los padres de los moabitas y los amonitas, dos pueblos que fueron enemigos de Israel durante toda su historia. Esta historia, que puede resultarnos muy difícil de entender y aceptar, tiene un significado y una enseñanza profunda para nosotros. En primer lugar, nos muestra las consecuencias del pecado y la desobediencia a Dios. Lot
que había escogido vivir cerca de Sodoma, terminó siendo influenciado por su ambiente y adoptando sus costumbres. Lot, que había ofrecido a sus hijas a los hombres de Sodoma, terminó siendo violado por ellas. Lot, que había perdido todo lo que tenía, terminó siendo el padre de 2 naciones que se opusieron al plan de Dios. Lot, que había sido rescatado por la misericordia de Dios, terminó siendo una vergüenza para su familia. Lot, que había sido llamado justo por la fe, terminó siendo un ejemplo de lo que no se debe hacer. En segundo lugar, nos muestra el contraste entre la elección de Lot y la elección de Abraham. Lot había escogido la tierra que le parecía más atractiva y conveniente, pero que estaba llena de maldad y corrupción. Abraham había dejado que Lot escogiera primero, y se había conformado con la tierra que le quedaba, pero que estaba bendecida por Dios. Lot había vivido entre los impíos, y había sufrido por su maldad y violencia. Abraham había vivido apartado de los impíos, y había intercedido por ellos ante Dios. Lot había engendrado a sus hijos por medio del incesto, y había dado origen a 2 pueblos enemigos de Dios. Abraham había engendrado a su hijo por medio de la promesa, y había dado origen al pueblo escogido de Dios. Lot había sido un hombre carnal, que había seguido sus propios deseos y razonamientos. Abraham había sido un hombre espiritual, que había seguido la voluntad y la palabra de Dios. En tercer lugar, nos muestra la soberanía y la gracia de Dios, que puede sacar bien de mal y bendición de maldición. A pesar de la maldad de Sodoma y Gomorra, Dios salvó a Lot y a sus hijas, porque eran parientes de Abraham, y porque Abraham había rogado por ellos. A pesar del pecado de las hijas de Lot, Dios permitió que sus hijos fueran parte de su plan redentor. A pesar de la enemistad de los moabitas y los amonitas, Dios hizo que de ellos salieran personas fieles y piadosas, como Ruth la moabita, que fue la bisabuela de David, y Naamán el sirio, que fue sanado de la lepra. A pesar de la debilidad y la infidelidad de Lot, Dios lo consideró justo por la fe, y lo incluyó en la genealogía de Jesucristo, el Salvador del mundo. La historia de las hijas de Lot, que se acostaron con su propio padre, es una historia que nos desafía a reflexionar sobre el pecado y la gracia, la elección y la consecuencia, la soberanía y la redención de Dios. Nos muestra que Dios es capaz de salvar a los que se arrepienten y confían en Él, aunque vivan en medio de un mundo malo y corrupto. Nos muestra que Dios es capaz de usar a los que se equivocan y fallan, aunque cometan actos vergonzosos e inmorales. Nos muestra que Dios es capaz de cumplir su plan y su promesa, aunque haya obstáculos y oposición. Nos muestra que Dios es capaz de transformar el mal en bien y la maldición en bendición. Pero también nos muestra que nosotros somos responsables de nuestras decisiones y acciones y que tenemos que asumir las consecuencias de las mismas. Nos muestra que nosotros tenemos que ser fieles y obedientes a Dios y no dejarnos llevar por la apariencia o la conveniencia. Nos muestra que nosotros tenemos que ser santos y puros y no contaminarnos con el pecado y la impureza. Nos muestra que nosotros tenemos que ser luz y sal y no conformarnos con el mundo y sus valores. Esta historia, que puede parecernos tan lejana y extraña, en realidad nos habla de nosotros mismos, de nuestra condición humana, de nuestra necesidad de Dios y de su amor y misericordia hacia nosotros. Por eso, te invito a que la medites y la apliques a tu vida, y a que compartas con otros lo que has aprendido. Y si quieres seguir descubriendo más temas bíblicos profundos y fascinantes, te espero en el próximo video. Hasta entonces, que Dios te bendiga.